conocemos del amor de Dios. Vamos a la bendita palabra del Señor en el... para grabarse. Está bien, hermano. No hay problema. Rápidamente les digo, hermanos, hace como 45 años conocí a mi Señor, tengo 3 hijos con mi esposa Cecilia, tengo 4 nietos, vivimos en Bogotá en una de las asambleas en el sur de la ciudad, en la asamblea de la Alquería, y para que tengan algo de tranquilidad, no me conocen, pero soy uno de los ancianos de la asamblea. Sí, hermanos, no soy muy dúctil con la escritura, pero espero que en el nombre del Señor podamos mirar las escrituras. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. Primera de Juan en el capítulo 4. Yo sé que todos ustedes conocen las escrituras y conocen seguramente esta escritura, pero quiero detenerme del versículo 7 al versículo 13, 14, y vamos a pedir luego la ayuda del Espíritu para que nos hable. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Qué expresión tan preciosa, ¿cierto, hermanos? Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Bendito Señor, Dios y Padre, te rogamos en el nombre de nuestro precioso Salvador que tu Santo Espíritu nos hable esta noche. Permite, Padre, que en la sencillez de tu lenguaje, tu Espíritu orade en nuestro corazón, nuestro oído espiritual, y pueda haber un cambio en alguna actitud que no estemos llevando a cabo según tú lo ordenas. Gracias por lo que este hombre Juan, inspirado por tu Espíritu, dejó esto hace casi 2000 años escrito, lo cual sigue siendo vigente para el día de hoy. En tu bendito Hijo pedimos esta gracia, Señor. Amén. Hermoso todo el contexto de la carta, conforme los hermanos lo sabemos. Se estaba diciendo que Jesús no era Dios, que Jesús había venido o era una persona que había nacido, de hecho que era un hombre que había nacido de fornicación, y esa era la idea que había. Habían pasado tal vez 60 años de que se había escrito, se había ido el Señor, 40, 60 años, y los que habían conocido, aún en las iglesias, empezaron a dudar. Ese es el contexto de la carta. Yo creo, hermanos, que ustedes lo han estudiado en general, ¿cierto? Ese es el contexto. Por eso en el capítulo 1 dice, lo que era en el principio, lo que vimos, lo que tocamos, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Era Él, no era otro, no era una invención. Han pasado y ya dentro de la iglesia empiezan a haber dudas.
Y el Espíritu Santo utiliza esto donde dice, vaya y remache fuertemente que quien vino ha sido Dios. En una persona humana, en una persona especial, en el Hijo hecho hombre, en el Señor Jesús. Y dice, voy a detenerme en algunas palabras que quiero que miremos, porque en nuestra traducción normal está la misma palabra, pero en la traducción original hay unas palabras diferentes que tienen unos contextos diferentes. Y así es que debemos mirar la Escritura, no es lo que está ahí, ¿cierto? Porque hermanos, y es así, muchas veces vamos a errar. Por eso yo les invito, hermanos, a que vayamos un poquito más de siempre lo que está ahí y vayamos y miramos qué es lo que está detrás de la Escritura. El capítulo 2, versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis, ¿qué? Todas las cosas. Qué buena expresión que había allí. Vosotros conocéis todas las cosas. Pero hay algo fantástico que dice aquí el versículo 7 del capítulo 4. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Pero, ¿cómo así que en el capítulo 2, versículo 20 dice que nosotros conocemos todas las cosas? Hay dos palabras en el idioma original. No voy a entrar en tecnicismo, ¿cierto? Una habla cosas muy diferentes de la que está en el capítulo 4. Por eso debemos prestar mucha atención, hermanos, a lo que en el capítulo 4 el Señor nos quiere hablar esta noche. Algo veíamos allá. En el versículo 20 del capítulo 4, vosotros conocéis todas las cosas. Esa palabra nos habla de que percibimos, que con nuestros ojos se vieron, de que se entendieron todas las cosas. Pero es una palabra diferente a partir del versículo 7 del capítulo 4. Vamos a mirar algo que podemos decir, conocer el amor de Dios. No se preocupen, hermanos, si yo pregunto. Y me gusta que hablen. Tranquilos, hermanos, de que en nuestra asamblea no somos ni carismáticos, ni pentecostales, ni nada. Lo hago es para que no se duerman. De pronto los de atrás ¿cierto? Entonces yo pregunto. Así es de que bien despiertos, hermanos, porque yo pregunto. ¿Ah? ¿Qué tanto sabemos? ¿Qué tanto conocemos del amor de Dios? ¿Cuántos años lleva usted de creyente? ¿Uno? Bueno, un año, por ahí me dicen, hay uno que tiene un año, qué bueno. ¿Alguien más? Muy intimidante mis preguntas, hermano. ¿Ah? Hermanos, yo quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes han escuchado y leído cómo hacía el Señor Jesús para hablar con la gente? ¿Nos hacía quedar callados? ¿O qué hacía el Señor Jesús? Entablaba rápidamente una conversación con mujeres, con hombres, con niños, porque quería saber lo que había en el corazón. ¿Cuánto conoce usted a Dios? El amor de Dios. ¿Quién tiene más de 50 años de creyente aquí? Más de 45. Más de 40. Más de 35. Más de 30. Muy bien. Más de 25. Más de 20. Más de 15. Más de 10. Más de 5. Muy bien. Hay algunos que no estuvieron dentro de ese rango y que no quisieron levantar la mano. No se preocupen. Pero en algún lado se encuentran ustedes. Y yo quiero preguntarle, ¿cuánto sabe usted del amor de Dios? ¿Cuánto sabe, querido hermano, querida hermana? ¿Cuánto sé yo por más años que yo lleve?
Esa hermosa palabra, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Esa palabra amor constituye la característica de la base del cristianismo. Esa palabra amor es la característica base del cristianismo. El Espíritu Santo la plasmó aquí y la reveló para expresar ideas que hasta ese momento, cuando se escribieron estas escrituras, no se conocía esa palabra amor. El paganismo. En ese entonces el imperio romano, que había traído cantidad de cosas del imperio griego, esa cantidad de cosas religiosas, no conocían la palabra amor. Y llega algo impresionante que muestra una palabra que no existía en la vida de ellos. Y no hay tiempo, pero si algún día queremos saber un poquito más, les invito a que miremos en el libro de Efesios. Y miren lo que pensaban los efesios, los griegos en ese entonces. Que no existía esa palabra, y hablaba de un hijo, y hablaba de alguien que se comía a los hijos, y dice, no, yo tengo un padre que quiere compartir con sus hijos. No es el Dios que ustedes han sabido siempre, ese que está arriba y manda rayos, y que tuvo 7 hijos, y cada vez que nacía uno le echaba mano y se lo comía. No, yo les estoy hablando de un Dios poderoso que es tan rico que tiene solo un hijo y más encima lo puso en sacrificio para que alguien más quiera ser hijo y comparta la herencia. Eso no cabía en la mente de aquellos que recién empezaban a vivir el cristianismo o cuando iba ese mensaje. De hecho, hermanos, para nosotros es fácil tomar las escrituras el día de hoy. Porque venimos de un contexto, yo vengo de un contexto católico romano, como la mayoría que estamos aquí. No sé si hay algunos que nacieron en el cristianismo, pero como mínimo a América llegó y una cruz, y de alguna forma sabíamos de Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero allá se estaba predicando la palabra a un mundo que no conocía de ese Dios. Solo había un Dios que era especial para el pueblo judío. Pero aquí en general, en esta carta, Dios está queriendo hacerles ver a la gente que hay algo mucho más que creer en un Dios. Y que la única forma de creer es conocerlo. De que no es un Dios etéreo, un Dios lejano, que es un Dios vivo y es un Dios real. El amor solo puede conocerse a base de las acciones que éste provoca. ¿Usted ama, hermana, hermano? Yo amo, digo que amo a las personas. El amor se conoce sencillamente por los hechos que generan el haber creído en ese bendito Señor. Ahora, el capítulo 4, versículo 9, nos da la síntesis de cómo es el amor. Ahí donde estamos leyendo el versículo 9. Que Él envió a su Hijo a esta tierra. Fue una prueba fehaciente de amor. Y hermanos, no hablaba del amor, era ir a un lugar a adorar a Dios. Era que Dios había enviado a todo lugar al bendito Hijo para que todo aquel que en Él cree
entendiera su amor, entendiera ese ser que quería tener relación con esa raza caída. Acordémonos, hermanos, ese pensamiento no existía en general para todo el imperio, porque su concepto era pagano. Para nosotros es fácil, sí, equivocadamente o no, llegó aquí el cristianismo y hablaban de Jesús y luego nos volvimos evangélicos o cristianos o como nos quieran llamar, ¿cierto? En un sentido fue fácil, pero llegar y hablar de que yo voy a sacrificar a mi hijo para demostrarle que lo amo, eso no existía en ese léxico para aquel entonces. Hermanos, es evidente que no se trata en un amor basado en la complacencia, ni afecto. Esto no fue causado por la excelencia de ver a las personas. Creo que el hermano Jairo oró. No fuimos nada. El ser humano no es nada. Pero ¿qué hizo Dios? Ahí entregó su amor. La esencia suya la entregó allí. Romanos 5:8 nos da una expresión un poco más certera. Del amor del Señor en Romanos, ¿cierto? Hablando de la bendita persona del Señor Jesucristo. Todo dado allí en la gloriosa persona que había sido expuesta desde la anterioridad. Ahora, acordémonos de que no es porque nos vio muy bonitos o vio más bonitos a los hermanos de Venezuela que a los de Colombia o a los de Colombia que de Ecuador, nada. Sencillamente se basó en el ejercicio de la voluntad divina. Él quiso amarnos sin importar de dónde fuésemos, cómo fuésemos. Los que fuimos ladrones, borrachos, fornicarios, adúlteros. ¿Qué pudo ver el Señor en este hombre que les habla? Yo no sé de usted si vivió esa vida como yo la viví. Yo no, le digo, Señor, ¿qué viste en mí? Nada, nada. Sencillamente derramó su amor para que yo lo conociera. Es una elección. Es una elección que solo proviene de su misma naturaleza. Ahí lo dice, Dios es amor. Eso fue lo que trajo a esta tierra. Eso fue lo que movió a Dios. Absolutamente nada más, ni nadie más. Ahora, el amor cristiano, sea el que se ejerza hacia los hermanos o hacia los hombres en general, no es un impulso que provenga de algún sentimiento. Hermanos, hay algo que está sucediendo y siempre ha sucedido, y creo que aquí Juan estaba hablando de eso. Amémonos unos a otros. Es que es más fácil amar al hermano fulano de tal o a la hermana fulana de tal porque es más chévere, porque es más agradable. De pronto amemos más al hermano Peter porque él se pone corbata, en cambio el hermano Víctor, ese no se pone corbata, yo no lo amo. Hermanos, el amor de Dios no es un impulso
de los sentimientos. Hay hermanas y hermanos difíciles de amar. Todos somos chéveres, ¿cierto? ¿Cierto, Peter? Todos nos amamos, chéveres. Todos somos tan... Hermanos, ¿por qué no amamos a esos hermanos que son difíciles de amar? ¿Qué es lo que me detiene a mí para amar a ese hermano que es difícil de amar? ¿Qué es lo que me detiene para ir y abrazarlo y decirle, hermano, el Señor te bendiga, te quiero amar, veo esto en ti, pero te amo? O es muy fácil ni siquiera acercarnos a Él para saludarla o para saludarlo. Conocemos más el amor de Dios que Dios mismo, ¿cierto, hermanos? Somos especialistas en amar. Porque el hermano se viste de tal o cual forma. Porque la hermana es más agradable, porque él es chévere, porque lo que sea. Hermanos, eso no debe ser así. Debemos amar a cualquier persona. En Romanos 15, versículo 2, nos dice, cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno. Mostrémosle el amor a nuestro prójimo, a nuestros hermanos y allí al vecino, al marihuanero, al ladrón, a nuestro compañero de trabajo borracho. Mostrémosle en qué Dios hemos creído. No nos creamos que somos santos y si vamos a hablar con ellos, nos vamos a contaminar. ¿Cómo creerán si no habrán quien les hable? ¿Vamos a demostrar solo el amor en la iglesia, con los hermanos en la iglesia? ¿Qué dice aquí la Escritura? Ama a tu prójimo, al de allí, al vecino. A ese que pone la radio a todo volumen y no nos deja dormir. ¿O qué es lo que hacemos? Llamamos a la policía para que vengan y les hagan bajar el volumen. ¿Cuántas veces lo hemos invitado? Vecino, venga, y me gustaría invitarle un tinto y ahí le hablo del Señor Jesús. Ese amor, hermanos, busca el bien de todos. No busca el mal de nadie. En la misma hoja, ahí en Romanos capítulo 13, versículos 8 y 10. No debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros. Usted no quiere tener deudas, hermano. ¿Quién no tiene deudas aquí? Ojalá ninguno, ¿cierto? Pero aquí nos manda que tengamos una deuda. ¿Cuál es? Ame al suyo, a los suyos, a su familia que no ha querido creer en el Señor, a sus hijos que son rebeldes. Muéstreles el amor de Dios. Pero ¿qué hacemos fácilmente? Los ponemos a un lado, aún a nuestros propios hijos, a nuestra propia familia. Porque debemos tener la santidad y debemos demostrar la santidad. Pero aquí me manda Dios a mostrarle el amor a ellos, a Él, a ella, a mis padres, a mis hermanos, a mis compañeros. Porque no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué? ¿Qué ha hecho? Ay, hermano, entonces hay que cumplir la ley, ¿cierto? Eso es lo que dice. No, hermanos, el fin de la ley es ¿quién? ¿Quién es el fin de la ley? Cristo. Él es la personificación del amor. Entonces, esa es la muestra, ese es el fin de la ley, que amemos como Él nos amó. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cuál es?
¿Cuál es la sentencia? ¿Cuál es, hermano? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Saben qué palabra es esa? ¿Latina? Es la próximo. ¿Quién es su más próxima o su más próximo? ¿Quién es? Peter, ¿quién es más? Su más próxima o su más próximo. Mi más próxima es mi mujer. Ella es mi prójima, es la próxima, la más cercana. Hay otras y otros y otros y otros. Eso es lo que el Señor me manda, amar a los que están a mi lado, a los que están ahí. Y el 10 nos resume, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no busca el mal de nadie. Hermanos, tan terrible es aún que en la iglesia, bien hecho, eso le pasa al hermano porque es que es difícil de amarlo y no se deja amar. Bien hecho, mire lo que le pasó. ¿Dónde hizo eso el Señor Jesús? ¿Dónde cuando alguien caía lo pisoteaba? ¿Cuántas veces un hermano en la iglesia cae o tiene un problema y lo primero que hacemos es fuera, a un lado, contamina la iglesia, es indigno? ¿Dónde dice eso la palabra del Señor, hermanos? Claro que hay que llamarlo, hay que exhortarle y hay que sentarlo y decir, hermano, esto no está bien de antes, pero aquí estoy contigo para ayudarte. ¿Caíste? ¿Tienes este problema en el hogar? ¿Hiciste esto indebido? Aquí estoy para apoyarte. Te quiero mostrar el amor que Dios me dio. ¿Realmente lo hacemos así, hermanos? Seamos honestos delante del Señor. Si aquí hay algunos amigos que no conocen al Señor, tal vez debemos pedirle perdón a cada uno de ustedes porque no hemos sabido demostrar el amor de Dios. Porque hemos encerrado el amor de Dios en 4 paredes en una iglesia. Y creemos que la santidad del amor de Dios solo se encuentra dentro de estas 4 paredes. Y allí las vivimos. Y cada 8 días nos vemos o cada día de culto. También el amor busca la oportunidad de hacer el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En Gálatas 6, versículo 10 está esa escritura. ¿Cuánto le ha demostrado a un hermano en la iglesia su amor, querido hermana, querida hermana, querido hermano? A esa hermana que tiene problemas con su marido. Ay, no, hermano. Mi hogar es un dechado de virtudes. En mi hogar nunca hay un problema. Mis hijos andan perfectamente en la raya. Hermanos, no seamos hipócritas. El amor de Dios es capaz de sacar las cosas más ocultas que tenemos cuando encontramos a alguien que está dispuesto a darnos la mano y ayudarnos. ¿Saben por qué no vamos? Porque las personas que han llegado a nuestro lado han sido falsas y no hemos sabido guardar los secretos que nos dan. ¿Sabe qué, hermano Jairo? Uy, es que la hermana Rita me contó tal cosa. ¿Sabe qué, hermano Luis? No, es que imagínese que la hermana Rita... Hermanos, ¿qué es eso? Ese no es el amor de Dios. Somos expertos en hacerlo, ¿cierto? Sencillamente hasta ahora hemos tocado la palabra amor, pero ese no era el tema. Hermanos, ese no era el tema, porque el tema realmente es conocer el amor de Dios. Y qué bueno que esa palabra
que aquí dice, ustedes que conocen, volvamos de nuevo, hermanos, a la escritura que estamos leyendo en Juan. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Voy a leerles, hermanos, lo que dice una traducción original. Y ustedes me dicen si hay algo que les motive a cambiar de pensamiento en ese versículo. Aquí dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. ¿Cierto? Así dice nuestra traducción Reina Valera. En el original dice igual, pero miren lo que dice una palabra. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama de Dios es nacido. ¿Y cómo tenemos en la escritura? En nuestra traducción. Hay una diferencia. Pues vamos a leerlo. Todo aquel que ama de Dios es nacido. ¿Quién le hizo nacer? Qué buena pregunta que le debemos hacer a la Biblia, ¿cierto? Aquí dice, según la escritura, todo aquel que ama de Dios es nacido. Hermana, hermano, la única forma de que usted ame es que realmente ha nacido de Dios. Si yo amo, es porque soy nacido de Dios. Punto 1. Punto 2. También conoce a Dios. Y entonces puedo hacer una pregunta, hermano y hermano. ¿Cuánto conocemos a Dios? ¿Cuánto conocemos a Dios? Si nacimos de Dios, debemos conocer a Dios. Es así de sencillo, hermanos. No puede haber más. Y esta palabra conocer aquí es diferente del capítulo 2, versículo 20. Allá era una percepción por las cosas que se veían. Aquí, hermanos, se describe, esa palabra describe la actitud de Dios, la acción de Dios. El que ama de Dios es nacido. Y yo me preguntaba con honestidad delante de mi Señor, ¿yo he nacido de Dios? Porque si he nacido de Dios, Él aquí me dice una cosa, ¿debo qué? Amar. ¿A quién? Conforme hemos visto, a cualquier persona. ¿En qué condición? La que tenga. Y le señalo, hermanos, y me señalo a mí. Amo así, siquiera a los amigos que nos han visitado esta noche y a mis hermanos en la iglesia, con el amor de Dios. Y conoce a Dios. El que no ama, ¿qué? ¿Qué pasa con el que no ama? No ha conocido a Dios. Pueda que usted venga cada 8 días y parte el pan y beba del vino y sea una sola copa y vengamos lo más bonitos. Si no ama, hágase un alto en su vida si realmente usted conoce a su Dios, querido hermano o querido amigo. Porque el que ama es porque ha conocido a Dios. No es un Dios lejano, es un Dios que vino a morar en su corazón un día.
cuando lo vio colgado a su hijo en la cruz y entendió lo que allí había. Y vuelve el Espíritu Santo y dice, ¿tienen dudas? ¿Tienen dudas? En esto se manifestó. Es el lenguaje original. En nuestra traducción tenemos, en esto se mostró. ¿Qué significa mostrar? ¿Qué significa mostrar? Darse a conocer, exponer, mostrar. Aquí está abierta esta puerta y estamos expuestos a que nos vean aquí. Eso es exponer, queridos hermanos. Así lo hizo Dios. Abrió su amor, abrió su esencia para con los que le hemos creído, los que hemos entendido. ¿Y cómo lo mostró? ¿Cómo lo mostró? ¿Cómo lo mostró? Viniendo a la iglesia, al templo cada 8 días. Él iba cada 8 días al templo allá a predicar. ¿Ah? ¿Y qué le decía? Hoy Dios está aquí. ¿Cuántas veces dijo eso en el templo? ¿Cuántas veces dijo? Solo una vez, cuando leyó el libro de Isaías. ¿Cuántas veces fue el Señor al templo? ¿Cuántas? Como mínimo creo que como 33 veces, ¿cierto? Si pudiésemos algo así. Cuando iban a la Pascua, cuando iban al templo. Si fuera eso, muchas veces fue al templo. Pero ¿dónde demostraba su amor? ¿Dónde? ¿Dónde mostraba lo que Dios quería con las personas? Habían ciegos, habían cojos, habían hambrientos, habían ciegos, y que el Señor les hacía un milagro. ¿Y qué les decía? En esto se muestra el amor de Dios. Haciendo esas maravillosas obras, mostrando ese ser tan poderoso que tenía tanta misericordia de esas personas necesitadas. Pero muchos le seguían, era solo porque buscaban la comida, solo buscaban la comida. Pero aún, ¿para qué lo envió? ¿Para qué envió? ¿Para qué mostró el amor de Dios en su Hijo? ¿Para qué? Dice la palabra. ¿Para qué? No me miren, hermanos. ¿Qué dice la palabra? Para que vivamos por Él. Usted está viva y vivo y va a la eternidad, y yo solo, hermanos, por la gracia, el amor de Él mostrado en la cruz a través de su Hijo. Pero ¿en qué consiste el amor? ¿Qué palabra tan diferente a mostrar? ¿En qué se basa? ¿En qué radica el amor de Dios? En que nosotros no amamos a Dios, sino que ¿qué? Que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué más hizo? ¿Qué más hizo con su Hijo? ¿Qué es propiciación, hermanos? Los que tienen 5 años de creyentes, díganme, ¿qué es propiciación? Los que tienen 10, los que tienen 15, ¿qué es propiciación? ¿Cómo? ¿Quitar el pecado? Bueno, hermano, por ahí. Muy bien. No me voy de aquí hasta que no me digan más. Hermanos, no. Hermanos, si ni siquiera sabemos qué es la propiciación, ¿cómo vamos a entender algo del amor de Dios? Hermanos, la propiciación significa el apaciguamiento de la ira de Dios. Eso de cubrir el pecado es expiación. Eso se dio, ambas cosas se dieron en la cruz. Pero aquí el Espíritu Santo está hablando de una palabra: propiciación. ¿Qué es eso?
hermana, hermano, no se olvide jamás que usted debía estar en esa cruz, que yo debía estar en esa cruz. Pero Jesús vino y dijo: Víctor, quítate. Padre, castígame a mí, derrama tu ira sobre mí, no la derrames sobre Víctor. Por favor, Padre, yo lo amo, no lo castigues a él, derrama tu ira sobre mí. Hermanos, a mí me parte el alma pensar en lo que mi Salvador hizo. Y pude entender aquella noche hace como 45 años. ¿Cómo pude entender el amor de Dios ahí? ¿Y saben qué, hermanos? Creemos que un hermano debe ser amado menos que lo que el Señor me amó a mí en la cruz. Cuando somos displicentes con los hermanos, con los compañeros, con los amigos, con los necesitados. Hermanos, ¿cuántos están cayendo? La ira de Dios, conforme lo dice Juan 3, está sobre ellos. ¿Cuántos nos preocupamos por ir a predicar? ¿De qué nos estamos preocupando como iglesia? En lugar de ir y decirle: amigo, déjame mostrarte el amor de Dios. Mira, entendí que mi Señor Jesús un día se puso entre Dios y mí y se llevó toda su ira para evitar de que me castigara a mí. Hermanos, en eso consiste el amor de Dios. Radica en eso. No radica, hermanos, en un culto, en un formalismo. No radica en levantarme todos los días a leer la Biblia a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana y de rodillas, que hay que hacerlo, no estoy diciendo que no, hermanos. Pero el amor trasciende todo eso. Acuérdese que usted merecía estar en esa cruz también. Y el bendito Salvador se interpuso para que la ira fuera sobre él en lugar de usted. Y usted puede decirle: gracias, Jesús, por haberme salvado. Si usted no conoce eso y lleva muchos años reuniéndose, pídale perdón al Señor y acéptelo esta noche como su Salvador personal. Pero si lo ha creído y lo sabe, hermana y hermano, amemos conforme Él nos ama, como nos lo demostró y nos indica en qué consiste su amor. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros, ¿qué? ¿Qué debemos, hermanos? Perdón, hermanos. ¿Cómo? Amarnos unos a otros, hermanos. Si Dios nos amó así, no puede ser menos el amor en la iglesia. No puede ser menos. Si no lo estamos haciendo así, hermanos, no hemos entendido en qué consiste el amor. Y conocemos, conforme lo vimos allá en el capítulo 2, sencillamente aquí intelectualmente percibimos lo que Él hizo en la cruz, pero no lo hemos vivido aquí en el corazón. El Señor bendiga su palabra a nosotros esta noche, hermanos. Perdónenme haberme pasado 5 minutos. Hermanos, ámenme por favor después de esos 5 minutos. Hermano Peter, por favor. Gracias, hermano. Gracias.